Buenas tardes, compañeros y docente. El día de hoy, mi compañero John Samuel Madrigal, David Durango, mi persona Roy MacGregor, alumnos de la maestría veterinaria en medicina interna de pequeñas especies de la Universidad CES, estaremos hablando sobre conceptos actuales en la cirugía de la glándula paratiroides y tiroides. En sí, el artículo lo que hace es revisar dos escenarios quirúrgicos de glándulas endocrinas, en este caso la paratiroides y la tiroides, que representan una alta relevancia clínica. La paratiroides, la principal patología va a ser el hiperparatiroidismo primario como causa frecuente de hipercalcemia, de aumento de los niveles de calcio sérico. Esto lo vamos a acompañar a través de pruebas diagnósticas como el calcio ionizado, la medición de la paratormona, la medición de la hormona relacionada a la liberación de la paratormona y estudios de imágenes, inicialmente con ecografías y tomografías computarizadas. La paratiroidectomía es la cirugía en la cual se extirpa esta glándula y tiene una alta tasa de éxito, y su secuela principal o su efecto secundario principal va a ser la hipocalcemia, la disminución del calcio a nivel del organismo. La segunda cirugía es de la tiroides, en la cual los tumores tiroideos a nivel de caninos son la endocrinopatía tumoral con mayor potencial metastásico. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tumores que crecen a nivel de la tiroides tienen alta capacidad de migrar o afectar otros tejidos. Estos se deben de realizar pruebas funcionales y estadificación con tomografía, o sea que se va a utilizar las imágenes de tomografía para poder realizar una clasificación y con esto poder determinar el mejor tratamiento o las implicaciones clínicas que va a tener el paciente. En estos casos se deben de hacer pruebas funcionales como la medición de la T4, las gamografías, la tomografía, el mismo ultrasonido, y la cirugía en sí se llama tiroidectomía, y esta es importante decir o de indicar que siempre va a estar indicada sea una patología leve o ya cuando se encuentra avanzada la patología. Existen diferentes tipos de hiperparatiroidismo. Podemos tener hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismo terciario. Aquí es importante mencionar que el 40% de los pacientes que se diagnostican con hiperparatiroidismo primario van a ser por exámenes que se realizan por otro procedimiento o por otro control, donde vamos a encontrar el calcio aumentado, y al indagar más profundamente llegamos al diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. Vamos a tratar de explicar un poquito estos tres hiperparatiroidismos. El hiperparatiroidismo primario va a estar a nivel de laboratorio con la hormona paratiroidea normal y el calcio aumentado. Que en las principales causas del hiperparatiroidismo primario van a ser adenomas únicos, adenomas múltiples, hiperplasia de la glándula o carcinoma, siendo el adenoma único el más frecuente de todos. Y hay que tener en cuenta también acá que el adenoma y la hiperplasia de la glándula se pueden confundir tanto histológicamente como funcionalmente. En el caso del hiperparatiroidismo secundario, vamos a encontrar la hormona paratiroidea aumentada y el calcio disminuido o normal. Y en estos casos, las principales causas van a ser deficiencias de vitamina D, enfermedad renal, disminución del calcio en la dieta o síndromes de mala absorción. Y estos van a acusar, como ya había dicho, con la hormona alta y el calcio disminuido. En los casos del hiperparatiroidismo terciario, donde la hormona paratiroidea va a estar aumentada y el calcio va a estar aumentado, estos generalmente son reflejos de periodos prolongados de hiperparatiroidismo secundario. Y estos se van a caracterizar principalmente por tener hipercalcemia, hiperfosfatemia y concentraciones elevadas de la hormona paratiroidea. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que existen también otras patologías que pueden inducir el aumento del calcio, entre las cuales
Podríamos tener la enfermedad de Addison, enfermedad renal, hipercalcemia idiopática, que es principalmente en gatos. ¿Qué otras patologías podríamos asociar ahí? Los síndromes paraneoplásicos, donde cursan con hipercalcemia, ya que producen una proteína similar a la hormona hiperparatiroidea. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un Keeshond, es una raza que tiene predisposición genética a generar hiperparatiroidismo. Y esto se ha demostrado que se puede transmitir de forma horizontal entre la progenie. Hay estudios que se han realizado en estos pacientes o en esta raza principalmente para tratar de minimizar los efectos a largo plazo de que aparezca la enfermedad. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, tenemos ciertas ideas claves. Uno, que el hiperparatiroidismo primario ocurre cuando una o más glándulas producen hormona de forma autónoma, o sea que ellas mismas van a producirla. La mayoría, como les había dicho anteriormente, son adenomas solitarios. También hay enfermedades multiglandulares, la hiperplasia y carcinoma. Y la hiperplasia podemos ver diferentes puntos de implantación de la glándula. En los perros Kiss aún existe una forma hereditaria autosómica dominante, como me habéis dicho, y se reporta que la recurrencia de esta enfermedad del 7 al 10%, por eso requiere seguimiento. En estos pacientes es importante estar realizando hipercalcemias más la medición de la hormona paratiroidea, que puede ser normal o alta. Igual esto nos indicaría que el tejido paratiroideo autónomo hasta demostrar lo contrario. Ahora, hay otros factores importantes. Hay una epidemiología y predisposición genética, como ya lo decimos en algunas razas, y en este caso sabemos que la media de edad de presentación de la hiperparatiroidismo primario va a ser 11.2 años. Y además podemos mencionar los signos más relevantes, entre los cuales vamos a estar mencionando que tenemos signos gastrointestinales, tenemos signos musculoesqueléticos, signos urinarios. Las principales causas de estos signos van a ser a nivel gastrointestinal, vómito, inapetencia; a nivel musculoesquelético, letargia, disminución de la actividad; debilidad, dificultad para levantarse o dolor articular; atrofia muscular; temblores o sacudidas. A nivel urinario, poliuria, polidipsia, estranguria, polaquiuria e incontinencia. Entonces, como pueden ver, esta enfermedad también genera muchos trastornos a nivel de otros sistemas, y por eso es importante estar realizando los controles cuando ya se ha diagnosticado esta. Aquí podemos ver una imagen donde se está mostrando la glándula tiroides y la flechita negra está mostrando la glándula paratiroides. La presentación clínica, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, son esos signos clínicos que podemos ver. Ya les había mencionado que aproximadamente el 40% de los pacientes se detectan incidentalmente al realizar exámenes de rutina. Los signos se explican por la hipercalcemia y afecta el sistema urinario, gastrointestinal y muscular. La exploración física usualmente es normal. Palpar linfonodos periféricos, sacos anales es esencial. Como les decía, poliuria, polidipsia, estranguria, incontinencia, vómito, inapetencia, letargia, debilidad, temblores, dolor muscular, entre otros. Y también hay que ver que como comorbilidades podemos tener infecciones urinarias y urolitiasis. Por lo tanto, el examen de orina va a tener relevancia en estos pacientes. En el diagnóstico del hiperparatiroidismo terciario, se tiene que confirmar la relación calcio-paratormona. Y para eso podemos seguir una secuencia práctica que es calcio iónico alto, hormona paratiroidea normal o alta, proteína relacionada a la liberación de paratormona ausente y ultrasonido cervical. A nivel de pruebas de laboratorio podemos realizar el hemograma y este puede ser normal. La bioquímica puede mostrar hipercalcemias con fósforo bajo o normal. El urinálisis y el cultivo se puede observar una baja densidad urinaria, cristales, bacteria y piuria. En las imágenes torácicas y abdominales, descartar malignidad y documentar cálculos urinarios, y la ausencia de la hormona de la proteína relacionada a la liberación de paratormona
no descarta por completo la hipercalcemia de malignidad. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos los niveles altos del calcio puede ser signo de malignidad. En este caso estamos viendo una imagen de ultrasonido donde vemos la glándula tiroidea marcada con la flechita blanca, la paratiroides con negra, y aquí hay ciertos valores importantes. La glándula tiroides puede tener una longitud de 25 a 35 milímetros, su ancho puede andar de 4 a 6 milímetros en su corte longitudinal. A su corte transversal, la glándula tiroides puede verse de forma triangular o ovalada y generalmente la glándula tiroidea es levemente hipoecogénica con relación a la musculatura cervical. El otro punto importante es que la paratiroides se va a considerar maligna cuando sea mayor a 8 milímetros. O sea, ya con esto podemos considerar que la paratiroides está aumentada de tamaño y que puede ser un signo de malignidad. Su tamaño normal va de 2 a 4 milímetros. Cuando se está pensando en una cirugía, siempre es importante la localización antes de operar para poder realizar una buena planificación quirúrgica. El ultrasonido es la modalidad más confiable para localizar la glándula paratiroidea anormal, que era lo que estábamos diciendo. Cuando esta glándula es mayor a 4 milímetros, ya se puede considerar patológica, y ya con más de 8 milímetros se puede considerar maligna. La gammagrafía no ha sido confiable en perros. La tomografía normal puede tener baja visibilidad de glándulas pequeñas. El tamaño ecográfico no debe usarse como único criterio para diferenciar hiperplasia, adenoma o carcinoma. La concordancia ecográfica cirugía no es perfecta, siempre explorar ambas regiones tiroideas. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podemos confiar 100% del ultrasonido ni de la gamografía. La deficiencia que tiene la tomografía computarizada es si la patología de la glándula es demasiado pequeña. En el caso de la glándula paratiroides se va a usar la longitud por el ancho, por la altura, y esto es la medida que vamos a tener de esta glándula. Siempre teniendo en cuenta que cuando mida más de 4 milímetros, especialmente en pacientes con hipercalcemia, se debe considerar sospechosa. Sin embargo, el tamaño por sí solo no diferencia si es una hiperplasia, un adenoma o un carcinoma. En el caso de la glándula tiroidea, se usa el diámetro máximo del lóbulo tiroideo dividido entre el diámetro de la arteria carótida común, teniendo un valor normal promedio de 1.74 más menos 40 y un rango aproximado de 1.11 a 2.43. Esos serían los rangos normales para una glándula tiroidea. Como tratamiento, la cirugía siempre va a ser la primera opción. Como podemos ver en la imagen, estamos viendo una estrellita, la glándula en este corte o ya en una cirugía, y la flechita está marcando la glándula tiroides. Entonces, la paratiroidectomía permite evaluar visual y táctilmente o manualmente todas las glándulas. La tasa de éxito quirúrgico reportada es de un 92 a 95%, una alta eficacia. La hormona paratiroidea intraoperatoria puede confirmar resección, o sea, si medimos la hormona y vemos que una caída mayor al 50% a los 10 minutos de haber extirpado la glándula, quiere decir que hemos quitado la glándula paratiroidea. Existen otros métodos como la ablación con etanol o calor, es una alternativa, pero puede requerir múltiples tratamientos y tiene menor consistencia. Generalmente lo que se aplica es alcohol, etanol, y la otra son técnicas de electroquimioterapia que se pueden realizar. También existe una cirugía en la cual se puede realizar con la cápsula o extracapsular.
Ya entrando en el procedimiento quirúrgico, vamos a tener un posicionamiento del paciente en decúbito dorsal con el cuello extendido, en el cual podemos usar cintas adhesivas para el posicionamiento, la colocación de una almohada o campos quirúrgicos doblados o posicionadores para producir una leve posicionamiento del cuello, extendiendo la parte dorsal para un mejor abordaje. Aquí vemos un paciente con el posicionamiento que estamos hablando. Después vamos a proceder a realizar la anestesia de este paciente, que generalmente la que en la clínica utilizamos es una premedicación con midazolam y un opioide, que puede ser fentanilo o puede ser tramadol como tal. La premedicación sería esa. La inducción la realizaríamos con propofol y el mantenimiento con isoflorano y oxígeno. El manejo del dolor lo podemos manejar con alguna administración activa, pero dependiendo del paciente. En este caso, pues realizamos el proceso de desinfección con una depilación con una hoja 5 ceros de Andis, posteriormente una limpieza con clorexidina y procedemos a hacer la limpieza yodo, alcohol, yodo, alcohol, yodo, alcohol por 3 veces. Después colocamos los campos estériles y proseguimos con el abordaje. Vamos a realizar un abordaje por la línea media del cuello, teniendo cuidado de no generar una presión excesiva, ya que podemos lastimar la tráquea. Como repaso anatómico, ¿cuáles son los músculos que vamos a incidir? Generalmente está el músculo externo tiroideo, el músculo externo cefálico y el músculo esternioide. Es importante mencionar que al ir realizando esta cirugía, vamos a irnos a la parte del cricoides y por esa zona vamos a ir buscando la glándula tiroidea y la glándula paratiroides. Ya después de que hemos abierto el subcutáneo y hemos debridado cierta cantidad de grasa y de tejido que hay, vamos a proceder a ir debridando estos músculos por la línea media y vamos a ir exponiendo la tráquea poco a poco con cuidado para no lesionar la tráquea o algunos de los vasos que se encuentran paralelos a la tráquea. Aquí podemos ver cómo vamos separando con una tijera sin cortar, simplemente vamos debridando. Posteriormente pueden ver ahí el tejido graso, que hay bastante tejido graso, creo que esta diapositiva iba antes que la anterior, pero bueno, ahí vamos entrando y exponemos la tráquea. Al exponer la tráquea vamos a usar retractores Kelly, en mi caso, para poder tener un mejor cambio quirúrgico y poder visualizar mejor las estructuras anatómicas. Aquí pueden ver cómo estamos realizando para ver qué estructuras hay y bueno, ven ahí un llenado de el paciente cuando que eliminamos, quitamos la presión que el dedo estamos haciendo y ahí se puede visualizar bien la estructura de la tráquea. Posteriormente ya podemos ver en esta imagen donde estamos separando, más que todo para poder ver estructuras anatómicas donde vemos el tronco vago simpático. Por acá, cerca de la tráquea, pasa un pequeño nervio que es el nervio laringo recurrente y los grandes vasos. Como pueden ver acá, en esta imagen, en la parte del cuello tenemos muchas estructuras vasculares y muchas estructuras nerviosas. Tanto así que aquí estamos viendo la arteria carótida común, que es la que está marcando la tijera. El explorador está marcando el nervio laringo recurrente. En la porción cercana a la carótida común va a estar el tronco vago simpático y hay que tener en cuenta que también encontramos la vena yugular interna. ¿Por qué es importante esto? Porque de la carótida común van a salir las arterias tiroideas y de la vena yugular interna van a salir las venas tiroideas. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, la principal complicación
postquirúrgica van a ser sangrados, por lo tanto muchas veces se tienen que usar apósitos o técnicas de hemostasis complejos para evitar este efecto secundario. Es importante también que terminada la cirugía se haga un monitoreo del calcio iónico por lo menos los 3 días postquirúrgicamente para no ver una disminución severa que nos vaya a pasar a una hipocalcemia. Bueno, compañeros, ahora hablando de la complicación principal, la cual es la hipocalcemia, lo primero que hay que tener en cuenta es que después de que se hace una paratiroidectomía, es muy común la hipocalcemia posoperatoria. Según pues el artículo habla de que está aproximadamente entre un 30 y 58% de los pacientes y puede ser la complicación en términos generales más frecuente en este tipo de procedimientos. En sí, pues entonces hablando de la hipocalcemia un poco, hay que tener en cuenta es de que la glándula afectada o la parte defectuosa, por así decirlo, de la paratiroides, al extraerse, digamos que la otra parte funcional o las otras glándulas paratiroides que estaban normalmente funcionando bien, estaban suprimidas o no estaban funcionando al bien, ya que la otra estaba trabajando más que ellas. Esto hace que obviamente una vez retirado la injuria que está generando pues esta, esta paratiroides defectuosa, hace que las otras todavía estén suprimidas y no vuelvan a producir paratormona después de un tiempo, o sea, necesitan como un tiempo de desarrollo, de adaptación otra vez, haciendo que al principio pueda de nuevo generarse esto de una hipocalcemia, además de que existen pues múltiples cosas que pueden generar que esta hipocalcemia sea mucho más marcada, pero en términos generales sí es algo que puede pasar y es algo muy normal, que es también hablando pues como entre rangos. Lo normal es que después del posoperatorio, del primer al tercer día, normalmente es cuando se empieza a ver este tipo de hipocalcemia. Y no solamente eso, sino que después del tiempo de semanas puede seguir igualmente persistiendo, haciendo que sea pues una vigilancia más exhaustiva de este proceso después de la cirugía. Ya también teniendo en cuenta los signos que puede presentar un paciente posoperatorio con hipocalcemia, entre esos puede ser ansiedad, frotamiento facial, fasciculaciones, jadeo, ataxia y en el peor de los casos puede llegar a presentar hasta convulsiones. Por eso mismo, digamos que lo más importante es ese primer momento de 8 a 12 horas, el cual el mismo artículo recomienda que lo importante es siempre tener controlado el calcio ionizado, ya que esta pues va a ser la fracción activa y va a ser la que pues valga la redundancia, haga que esta hipocalcemia empiece a mostrar estos signos clínicos graves como los que acabo de mencionar. Entonces el tratamiento debe iniciarse pues como por múltiples parámetros, no solamente cuando se presenten los signos clínicos, sino que en este monitoreo, cuando se vayan tomando este calcio ionizado de control, ver también que no vaya decayendo, que no es que entonces un día ya está bien, al otro día también es que está bien, no. Esa falta de meseta que va a tener el calcio ionizado hace pues que se pueda presentar de forma abrupta en cualquier momento. Eh, Aquí pues digamos que anotamos una cosita debajo y es que el gluconato de calcio digamos que se reserva netamente para urgencias, sea por las contraindicaciones, que es la principal, arritmias y necrosis por extravasación, ya que si este medicamento está pasando de forma intravenosa y se extravasa de la vena, puede generar, como está en la imagen de la derecha, un tipo de necrosis. Bueno, ahora hablando pues como del manejo de la hipocalcemia, entonces lo primero es hablar como de los mecanismos que generan o que potencian esta hipocalcemia. El primero, como les mencioné ahorita, es la supresión de glándulas normales por la hipercalcemia crónica que se va generando la parte defectuosa. Entonces, esto es lo que, digamos, lo más normal, es lo que hace que se vea la hipocalcemia posoperatoria. Y lo que les decía, las glándulas restantes pues se demoran un tiempo subjetivo en volver a restaurarse y volver pues a funcionar como lo hacían normalmente. Lo segundo es un daño iatrogénico de la glándula o de su irrigación. Esto pues ya hablando desde la parte operatoria, ya que pues digamos que si la cirugía por algún motivo toca o daña alguna de las glándulas paratiroides normales, sí, normales,
o de los vasos sanguíneos que lo están irrigando, eso puede hacer que también pues tenga una falla de hipocalcemia persistente. Y a veces también dependiendo de que se toque o que se dañe en el manejo operatorio, pues también depende de que el daño pueda ser temporal o permanente. Hay algo que también se llama el síndrome de hueso hambriento y es que básicamente después de que se retira la glándula enferma, ese calcio empieza a depositarse rápidamente en los huesos. Entonces, pues ya se pueden imaginar un paciente que está no está produciendo buena aparatormona después de la cirugía, ese calcio no se está estimulando bien y aparte de eso el calcio libre se está metiendo dentro del hueso, haciendo que haya aún más hipocalcemia y haya menos calcio circulante en sangre. Y ya por último la hipomagnesemia, ya que pues al fin y al cabo esta hipomagnesemia también va muy de la mano con la hipocalcemia. La hipomagnesemia contribuye a que haya hipocalcemia, perdón. También el artículo habla de que en los niveles bajos de magnesio disminuye también la secreción de la paratormona y además hasta puede llegar a producir resistencia del tejido a esta hormona. Entonces esto hace que sea más dificultoso pues, la recuperación del calcio. Ya pues hablando ahora sí del tratamiento, ya dijimos pues que el gluconato de calcio intravenoso es como la última instancia solamente para urgencias. Digamos que lo que recomienda el artículo es el tratamiento enteral primeramente. Ahorita pues igual les voy a hablar como de una anécdota personal, pero a primera instancia sería enteral. Lo primero es el calcitrol. Digamos que el artículo habla mucho del calcitrol, dicen que esta tendría que ser la primera línea de reposición del calcio. Más o menos la dosis está entre 20 y 30 nanogramos por kilogramo 2 veces al día durante 3, 5 días y ya de ahí ir analizando, haciéndole controles de calcio ionizado y ya dependiendo de eso se va quitando, pero no abruptamente, sino que se maneja básicamente como si fuera un corticoide, o sea, se tiene que ir bajando desde a poco y no frenarlo de forma abrupta. Eh, digamos que para tomar también la decisión de instaurar o no calcitrol, la primera, o por así decirlo, la más sugerente es que después del posoperatorio, si en 12 horas el calcio está muy bajo y no ha respondido, ahí es cuando se toma la decisión de iniciar esta terapia. De segundo, pues está el carbonato de calcio, además del calcitrol también se puede, es una opción válida y se administra de 30 a 60 miligramos kilo. Esto también es lo mismo, 1 o 2 veces al día y también se va retirando dependiendo de la evolución del paciente. Y por último, y no menos importante, estos pacientes también necesitan reposo estricto por algo que suena muy obvio, pero que también puede afectar y es básicamente disminuir la demanda de calcio, tanto en músculo como en hueso. Entonces eso también ayudaría mucho. Bueno, listo, la siguiente. Ahora hablando de este tipo de enfermedad en gatos, pues lo primero es que no es que este tipo de enfermedad primaria en gatos es mucho menos frecuente que en perros. Esta enfermedad, digamos que tiene el mismo enfoque, el mismo diagnóstico, el mismo pronóstico, dependiendo todas las cosas anteriores que pueden verse involucradas pues en el posoperatorio, como la iatrogenia o el síndrome del hueso, entre otras, la hipomagnesemia. Pero pues en términos generales se trata totalmente igual y la terapéutica también va a ser igual. Ya pues digamos que lo siguiente es que el diagnóstico también va a ser igual, el abordaje quirúrgico va a ser totalmente igual. En el posoperatorio se tiene que hacer el mismo manejo de controles, se tiene que ir monitorizando, recordando que no solamente depende de las 8 a 12 horas, sino que también puede empezar a persistir de acuerdo a las semanas. Y además de eso, también es muy sugerente o lo ideal es lo mismo, realizar la ecografía cervical para localizar la glándula afectada antes pues, del procedimiento. Algo sí que decir de una diferencia grande que hay entre perros y gatos es que los gatos suelen tener estas masitas paratiroideas quísticas, o sea, llenas de líquido, y eso también influye mucho en el diagnóstico en gatos, ya que eso sí se ve mucho más frecuente en gatos que en perros, no significa que el perro no tenga, pero es mucho más frecuente en gatos, haciendo que esto también se tenga en cuenta tanto en el abordaje quirúrgico como en la evaluación ecográfica. Y ya pues hablando en términos generales, la cirugía siempre va a seguir siendo pues como el tratamiento de elección. Hay algo que, que no me acuerdo muy bien, pero hay algo que se llama ablación guiada por ecografía. Creo que es una ablación guiada que básicamente es también un proceso alternativo para este tipo de procedimientos,
más no es como el de elección, o sea, se sigue demostrando que la resección quirúrgica sigue siendo la más recomendada por su, pues por su porcentaje de éxito, por su posoperatorio pues de recuperación, por la, pues por tratar como, por así decirlo, el cuadro de base y tener menos complicaciones. Bueno, ahora hablando de tumores tiroideos, digamos que hablando de las neoplasias endocrinas, es la más frecuente en perros y aunque no es como uno de los cánceres más comunes en general, como les digo, representa entre un 1.1, 3.8% de todos los cánceres caninos y pues esto también va dependiendo de qué paciente sea, ya que en perros más longevos tiene mayor predisposición. La mayoría de estos tumores van a corresponder a carcinomas que se originan pues básicamente en las células foliculares de la glándula tiroides y estas van a ser las encargadas de, pues estas tipos de células son las que son encargadas de producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Hay algo que yo les voy a explicar ahorita en la siguiente diapositiva, que básicamente tiene que ver en cuanto a la funcionalidad de la tiroides cuando presenta este tipo de masas, pero bueno, en términos generales, eh, también existen esos carcinomas medulares, que es otro tipo de cáncer que también va a afectar la tiroides, que se originan en las células C y parafoliculares. Pero este no es que sea muy convencional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces el diagnóstico de estos pacientes no se sabe si es por un lado, hablando desde la parte prima de las células foliculares o por la célula C. Esto, la única forma de realizarlo sería no solamente haciéndolo en histopatología convencional, sino que en esta ya tocaría hacerles inmunohistoquímica para poder detectar ya marcadores como la calcitonina y ya pues otros marcadores neuroendocrinos para poder permitir diferenciar si es de un lado o si es del otro lado. Ya pues hablando, antes de plantear pues toda la cirugía, ya obviamente se tiene que tener pues lo básico, aquí ya hablando pues en términos generales, obviamente se debe tener una química del paciente, se debe tener obviamente un rango de este tipo de hormonas. Hay que recordar pues que en este tipo de cánceres, aunque lo voy a decir ahorita, se va a ver mucho más alterada, se van a ver muy altas las Ts, T4, T3, a pesar de que la T3 pues, no dure mucho en torrente y la TSH bajita por esto del feedback negativo que esta genera. Eh, pero obviamente hay que saber cómo está su hemograma, su química, un ureanálisis, todo, pues toda la clínica del paciente antes de realizar esta cirugía. Hay que recordar también que estos tumores son altamente vascularizados, entonces a veces también se necesitan hasta tiempos de coagulación para ver cómo está su, valga la redundancia, cómo está su coagulabilidad. Y ya también pues al mismo tiempo, dependiendo el paciente, dependiendo el pronóstico del paciente, qué tan longevo sea, etcétera, o si ya está cursando con un tipo de anemia, obviamente ya pues también yendo al extremo, pues pruebas de compatibilidad para tener pues bolsas de transfusión si es necesario, por esto de que esta cirugía sí presenta pues mucho sangrado. Ya pues hablando de las imágenes, la primera que la voy a explicar igualmente ahorita, pero esa pues es una tomografía computarizada. La otra pues permite ver cómo es el retiro de la masa y la otra pues es la masa que se extrajo. Bueno, ahora sí, lo que les estaba mencionando más o menos en la diapositiva anterior, básicamente no hay que asumir que porque el tumor está en la tiroides no es que sea funcional, antes al contrario. Ya se ha demostrado y ya está actualmente pues más estudiado de que hasta el 41% de los tumores tiroideos pueden ser funcionales y secretar cantidades excesivas de estas hormonas tiroideas. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Que ya cuando es un tumor funcional, aquí ya se van a empezar a ver signos clínicos como es puro signo clínico básicamente una endocrinopatía, polidipsia, poliuria, pérdida de peso y eso que pérdida de peso persistente a pesar de que esté comiendo bien pues esté comiendo bien o hasta esté comiendo en exceso, que tenga el paciente polifagia, como lo acabo de decir, o jadeo excesivo. Y estos signos ya se pueden confundir porque obviamente es una enfermedad que es muy rara, pues, o que presenta estos signos clínicos, obviamente se puede confundir con otras endocrinopatías si no se hace una buena ruta diagnóstica, como los síndrome de Cushing, etcétera, pues que generan básicamente la misma sintomatología. Entonces, por este mismo, lo que les estaba diciendo, hay que tomarle esas pruebas, hay que tomar la T4, hay que tomar tanto la total como la libre, la TSH, y acordándonos que la TSH va a salir baja por este feedback negativo que generan las tiroideas.
después de que se realiza la resección del tumor funcional. Ya puede ocurrir es un efecto contrario, que eso también es muy importante decirlo, y es que el paciente puede empezar a presentar ese hipotiroidismo, por esto de que ya se va a retirar pues el tejido dañado, pues el tejido que presenta la masa, y va a pasar básicamente lo mismo que con la paratiroides, y es que el resto de tejido funcional estaba inhibido por esto de que había otra parte que estaba trabajando mucho más por ellos. Entonces, cuando se retira esta, también hay un periodo de adaptación en el que obviamente estas hormonas empiezan todavía no a secretar y entonces por el contrario ni siquiera están secretando absolutamente nada. Por eso lo mismo, se recomienda reevaluar la tiroides, su funcionalidad y hacerle un monitoreo constante y se puede hacer hasta 3 semanas después de la cirugía para comenzar tratamiento o no y tomar decisiones con levotiroxina, etc. Bueno, y ya la estadificación, extensión, metástasis, resecabilidad, pues aquí hay una tablita, ya se las voy a explicar, pero entonces, una vez ya se diagnostica el tumor tiroideo, la tomografía computarizada básicamente es un método diagnóstico, un examen paraclínico muy importante para este tipo de cáncer, ya que este nos va a permitir muchas cosas. Entre ellas, lo primero es determinar el tumor, qué estructuras vecinas o qué estructuras pues cercanas se está invadiendo, sea el esófago, sea la tráquea, sea tejido blando, también los vasos, los principales vasos, esos son los que hay que tener más cuidado, que no esté invadiendo lo que es, por ejemplo, las carótidas o la yugular, y pues también en última instancia, pues también determinar si, que esto también habla de la malignidad del tumor, y es la mineralización que este puede tener adentro, o sea, dentro del tumor mineralizado, que esto también se asocia pues con mayor probabilidad de que sea maligno. Otra gran ventaja pues que presenta la tomografía es la estadificación del paciente. Esta puede detectar obviamente metástasis desde un punto de vista mucho más específico que una radiografía torácica común. Al mismo tiempo, pues también puede ver los ganglios linfáticos, aunque igual ya voy a hablar de ellos también. Y lo único que digamos que podría ser el pero es que a veces no digamos, ¿cómo explicarlo? O sea, como que la tomografía no confirma a veces al 100% como como qué tan invasivo desde la parte local está el tumor, sino que a veces hasta netamente por la parte quirúrgica es como se confirma pues qué es lo que hay que resecar pues básicamente del tumor. Ya pues hablando de los ganglios linfáticos, a pesar de que sean grandes desde la parte tomográfica, sí o sí a los ganglios toca hacerle citología, histopatología para ver cómo es, ya que muchas veces, como les digo, no puede identificarse este tipo de metástasis netamente por tomografía. Aquí ya tenemos pues la tabla del lado, que no sé si la logran ver bien, pero esta tabla es muy interesante porque también determina el pronóstico del paciente. Yo la voy a decir pues rápidamente, pero pues tampoco es que sea difícil de entender, simplemente que todos lo usan como por letras. Básicamente la T significa el tumor. La T se divide de T0 a T3, siendo T0 que básicamente puede tener la enfermedad, pero no se le está sintiendo absolutamente ninguna masa. T1, una masa menor a 2 centímetros, T2 de 2 a 5 y T3 mayor a 5. Y aparte de eso, hay una subdivisión de A a la B, siendo que es un tumor móvil a la palpación y la otra, la B, significa pues que no es móvil, que básicamente está herida, que eso también va a hacer que la cirugía pues sea mucho más complicada o que no sea complicada, ya que pues una masa que sea móvil a la palpación es mucho más fácil de extraer. Ya la N significa el ganglio linfático. Este se divide de N0 a N2, siendo N0 que no hay metástasis en ganglios regionales, N1 que están uno de los dos y N2 que están los dos. Ya la M significa metástasis, esta simplemente es M0 o M1, M0 siendo que hay metástasis y M1 que sí hay metástasis. Aquí en términos generales, pues está hablando de cada estadio, los estadios se dividen de 1 a 4 y ya pues como los pueden ver, igual los voy a dejar ahí en la tabla para que no se haga tan largo, pero en términos generales dice que el estadio 1 entonces puede ser que tenga un T1, o sea, un tumor menor a 2 centímetros, que pueda ser móvil o fijo, no tiene ganglios comprometidos, no tiene metástasis, el estadio 2 pues, pueden haber muchas variantes, que no haya tumor, pero que haya un ganglio linfático alterado, que no haya metástasis, o que haya un tumor, haya un ganglio linfático aumentado y no metástasis. O sea, básicamente en todos los estadios, para que se den una idea,
no hay metástasis a menos de que sea el estadio 4, que obviamente es el peor, que va a tener básicamente todo, o sea, puede tener, eh, no sé, cualquier tamaño del tumor, puede tener cualquier estadio en los ganglios, que sea este, que sea el otro, que sean los dos, cualquier tamaño de la masa, pero adicional a eso, pues básicamente va a tener metástasis. Entonces, digamos que este cuadro ayuda mucho a lo que es el pronóstico del paciente y también pues como paso a seguir dependiendo de qué estadio esté. Bueno, respecto a los principios quirúrgicos de tiroidectomía, pues básicamente la cirugía es el tratamiento de elección siempre, obviamente siempre que sea una cirugía segura y se asocia siempre con mejor supervivencia. Las masas móviles siempre son candidatas claras, las masas fijas pueden requerir una mayor exploración para decidir si es una resecabilidad segura. Los tumores bilaterales también se pueden operar, anticipando obviamente la suplementación de hormona tiroidea y de calcio. Y pues siempre se debe evaluar la laringe pre y posquirúrgicamente por riesgo de parálisis laringea. El cuidado crítico siempre se relaciona pues al nervio laringio recurrente durante el proceso quirúrgico, obviamente, a los vasos tiroideos y a la vena yugular. Tiene ahí, por favor. Bueno, respecto al proceso quirúrgico, pues debemos tomar o estar preparados para tomando dos decisiones prácticas, ¿cierto? Una respecto a la hemostasia y otra respecto al manejo de los linfonodos, ¿cierto? Como hablamos ahorita, pues la hemorragia es una complicación común, digamos, por la vascularización del tumor, por la fragilidad vascular e incluso pues por la misma localización anatómica. Hay un gran riesgo hemorrágico en esta cirugía. Lo ideal es usar dispositivos de sellado vascular, reducen el tiempo quirúrgico y ayudan a controlar el sangrado. Respecto a los linfonodos, pues la metástasis en linfonodos se reporta de 7,1 a 45% de los casos, puede ser ipsilateral o contralateral. Y pues la recomendación del artículo es remover siempre el linfonodo bilateral durante la cirugía. En el plan quirúrgico, pues debemos de estar preparados, ¿cierto? Para la parte hemostática, bueno, para la parte en caso de que haya una hemorragia. Debemos tener hemoderivados, herramientas para sellado vascular y pues debemos hacer una linfadenectomía dirigida. Debemos pues en el caso de la linfadenectomía no confiarnos solo en el tamaño normal de los linfonodos en tomografía computarizada, sino siempre hacer una confirmación citológica o histológica. Dale a la siguiente, por favor. Entonces a pasarla. Ya, ahí ya la pasé. Bueno, respecto a las opciones no quirúrgicas, pues la radioterapia para tumores no resecables, pues tiene una respuesta que puede ser bastante variable. Nos hablan pues de una sobrevida que va desde 170 días hasta 450. Realmente es una respuesta pues muy variables. La terapia con yodo radioactivo funciona muy bien tanto para tumores foliculares funcionales como para tumores foliculares no funcionales. En tumores medulares pues no responden a yodo radioactivo porque estas células no captan yodo. También hay que tener en cuenta pues que la terapia con yodo no realmente es algo que no es tan asequible y que realmente no se está presente pues ese tipo de terapias en la mayoría de centros médicos. Respecto al pronóstico, pues los tumores benignos tienen un excelente pronóstico y un potencial de curación con cirugía. Aquí nuevamente es importante pues resaltar que siempre que sea una cirugía que se determine como segura, ya sea pues que no haya infiltración de tipo a nervios o a estructuras vasculares o por el mismo estado de salud del paciente, por más que sea un tumor benigno, maligno, de gran tamaño, de poco tamaño, pues siempre igual se recomienda la cirugía. Los tumores móviles pues tienen una mediana supervivencia cerca de los 3 años, los fijos pues un poco más cortos, 6 a 12 meses, pero sigue siendo la cirugía el mejor control. Y por respecto a los tumores funcionales, realmente no hay un peor pronóstico. A la siguiente. Bueno, ¿cuáles son indicadores negativos de pronóstico? Que el tumor esté fijo, o sea,
o esté localmente invasivo, un mayor tamaño o volumen en el tumor, también si hay aumenta el riesgo de metástasis. Si hay metástasis, pues también es un indicador negativo. Invasión vascular, un índice mitótico alto, un Ki-67 positivo, que es un indicador pues, de proliferación celular. Y complicaciones durante el proceso quirúrgico también se asocian a una menor supervivencia. Es importante pues que el tamaño de la fijación, como decía ahorita, no deben excluir automáticamente em, si una resección es segura o no. Continúa ahí, por favor. Bueno, el algoritmo clínico integrado, entonces en el caso de una hipercalcemia persistente, medimos calcio ionizado, se ha elevado, pues debemos medir paratormona, también PTHRP, que pues generalmente, fisiológicamente no se encuentra libre en grandes cantidades en la sangre. Generalmente su función es más local, pero en medicina veterinaria se usa como un indicador en procesos oncológicos, ¿sí? Digamos que tiene una función biológica similar o puede generar sí, una respuesta biológica similar a la hormona al unirse a su receptor. En este punto, pues también es importante descartar hiperparatiroidismo secundario por enfermedad renal. Mm, Posteriormente, pues imagen cervical, la paratiroidectomía y obviamente muy importante siempre el monitoreo de calcio después de la paratiroidectomía. Cuando hablamos pues de masas tiroideas, obviamente medir hormonas, T4 total, T4 libre, TSH, tomografía computarizada y estadificar, muestreo de linfonodos muy importante. em, Muchas veces, pues, si tenemos ese muestreo, una técnica tan sencilla y tan barata como puede ser una citología, nos puede dar indicio, por ejemplo, si hay metástasis contralateral y ayudarnos a tomar mejores decisiones en el proceso quirúrgico. Posteriormente, la tiroidectomía, lo que nos recomiendan en el artículo es la resección del linfonodo ipsilateral y posteriormente, pues, hacer un control hormonal. Entonces, lo que defiende el artículo, pues, es que debe haber un enfoque activo, ¿cierto? En el que se debe diagnosticar con precisión, localizar bien el tumor, estadificar y operar siempre que sea seguro. Continúa ahí, por favor. Bueno, aquí tenemos estas imágenes de proceso neoplásico, pues en la glándula tiroides, ¿sí? En tomografía. En este punto, pues es importante recordar lo que es, pues, el diagnóstico mm, respecto, pues, a las mediciones hormonales, ¿cierto? Sabemos que si tenemos una TSH alta y una T4 baja, pues es compatible con un hipotiroidismo primario. Una TSH normal con una T4 baja puede ser un eutiroideo enfermo o un hipotiroidismo subclínico. Una TSH normal y una T4 normal, pues es un paciente con una función tiroidea normal, mientras que una TSH baja con una T4 alta puede ser un hipertiroidismo eh, iatrogénico, pues, o una enfermedad hipertiroidea como un tumor funcional. ¿Le continúa, por favor? Bueno, aquí en esta imagen pues tenemos ya el tumor después de la resección. En esta patología vemos una glándula tiroides, la flecha pues muestra el émbolo neoplásico dentro de un vaso sanguíneo y nos indican pues que es una neoplasia de origen glandular tiroideo, consistente con un carcinoma folicular. Hay algunos diagnósticos diferenciales como carcinoma de células C o parafoliculares y nos recomiendan descartar que sea un carcinoma medular. Dale la siguiente, por favor. Bueno, en este punto, perdón, este punto es importante recordar, no tiene que ver con metástasis, pero em, el artículo nos habla que el 50% de los perros en necropsia muestran tejido tiroideo ectópico y que el 13% de los tumores tiroideos son de tejido tiroideo ectópico. Entonces, pues hay que tenerlo presente y pues la indicación terapéutica es la misma, sigue siendo la cirugía. Ahora sí, pasa la porfa. Bueno, conclusiones para la práctica clínica. Toda hipercalcemia ionizada, aunque sea leve, merece una investigación completa. El hiperparatiroidismo primario tiene excelente pronóstico con cirugía. Mm, Vigilar la hipocalcemia es la clave, pues, posoperatoria, que es, digamos, el mayor riesgo. Todo tumor tiroideo canino debe evaluarse funcionalmente antes de operar.
la tomografía computarizada ayuda, pero no reemplaza la exploración quirúrgica ni la confirmación de linfonodos. Y la tiroidectomía debe considerarse incluso en enfermedad avanzada si la resección es segura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.